Hola, soy Antonio Fernández y en este video podcast te voy a explicar cómo se cura una disfunción eréctil psicológica, un trastorno que afecta a un elevadísimo porcentaje de varones. Porque sí, has oído bien, la impotencia psicológica puede curarse y si se sigue un tratamiento correcto, puede curarse para siempre. Después de aclararte brevemente cómo identificarla de forma adecuada y las primeras medidas a tomar, te voy a explicar qué pasos sigue un médico especialista en sexología en su consulta y cómo, si lo hace bien, puede resolverla en un periodo muy corto de tiempo. La verdad, tras ver los vídeos sobre este tema que aparecen en las primeras posiciones de YouTube, me parece que tienen un contenido bastante pobre y a veces confuso y engañoso, saltándose todos los que he visto una realidad que deberían tener muy clara los distintos profesionales que abordan este trastorno sexual. La disfunción eréctil, queridos seguidores, es una enfermedad cardiovascular hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto, nadie puede decir con seguridad que conservar las erecciones nocturnas o matutinas, tema que hemos tratado en este canal en profundidad, sea una señal inequívoca de que la disfunción eréctil es de origen puramente psicógeno. Siempre, estimados seguidores, siempre que un hombre sufra problemas de erección, debe acudir a su médico de familia para una valoración básica que debe incluir cuando menos toma de presión arterial y análisis básico de sangre que incluya niveles de glucosa. De verdad, no quiero asustaros, pero creo que debo informaros de lo siguiente. La disfunción eréctil se relaciona con una mayor mortalidad por cualquier causa y este incremento es independiente de que el varón presente algún factor de riesgo cardiovascular, como la diabetes, la hipertensión u otros. Los hombres más jóvenes, especialmente los menores de 50, incluso los que padecen disfunción eréctil transitoria, que va y viene, una característica típica de la impotencia psicológica, tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular según evidencias científicas firmes. Podría seguir, pero no quiero asustaros más. Solo quiero resaltar que aunque conservar las erecciones nocturnas o matutinas es un indicio de que la causa del problema es psicógena, ni mucho menos es una prueba irrefutable, como algunos dicen por ahí. Y lo contrario también aplica. Yo he visto y tratado problemas de erección en personas de mediana edad que decían haber perdido las erecciones nocturnas y que finalmente fueron diagnosticados y tratados con éxito como una pura disfunción eréctil psicológica. En mi experiencia clínica como generalista y como médico sexólogo, he visto muchos casos de jóvenes cuya impotencia fue el signo que me permitió detectar una enfermedad o condición asociada. Por favor, si notáis que perdéis la calidad eréctil durante más de 3 meses, acudid a vuestro médico de cabecera. Y después de esta introducción necesaria, voy a centrarme en la solución de la modalidad psicológica sin entrar en el diagnóstico ni en las causas. Tema posible para otro vídeo si os interesa y me animáis a ello en los comentarios de abajo. A lo largo del podcast incluiré un método específico que yo mismo aplico en mis pacientes y que no se encuentra recogido en la literatura médica convencional. Permanece atento. En general, la disfunción eréctil psicológica se debe en última instancia a un mecanismo que llamamos ansiedad de ejecución. Me gusta este término porque me hace imaginarme a un hombre que se pone nervioso cuando intenta ejecutar cualquier cosa. La ansiedad de ejecución causa disfunción eréctil porque el miedo a fallar activa el sistema de estrés del cuerpo. Cuando te preocupas por tu desempeño, el cerebro libera adrenalina y cortisol, que contraen los vasos sanguíneos y reducen el flujo de sangre al pene, justo lo contrario de lo que se necesita para una erección, que es tranquilidad.
Además, la mente se enfoca en el miedo en vez del placer, creando un bloqueo mental que empeora el problema. Si esto pasa una vez, la próxima vez estarás más nervioso aún, entrando en un círculo vicioso. La clave para curar la disfunción eréctil psicógena está en romper la conexión entre este miedo al fracaso y el fracaso eréctil que inevitablemente produce. Un psicólogo suele recurrir a técnicas psicológicas, un urólogo se centra más en los fármacos y un médico especialista en sexología es maestro en utilizar ambas armas de forma experta y sincronizada para optimizar el tratamiento y el pronóstico del caso. Un tratamiento común en sexología para la disfunción eréctil psicógena confirma pastillas como el sildenafil, Viagra, o tadalafil, Cialis, con técnicas de relajación y enfoque sensorial. Los medicamentos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, dando un empujón físico, pero lo clave es trabajar la parte mental. Aquí entra la focalización sensorial. En vez de obsesionarse con la erección o el rendimiento, la pareja se concentra en el placer del tacto, sin presión por el coito. Se empieza con caricias, masajes y estímulos sin metas, solo para disfrutar la sensación, sin exigir una erección. Así el cerebro deja de bloquearse por el miedo al fracaso y el cuerpo responde mejor. Con el tiempo, al perder el miedo y recuperar confianza, muchos hombres dejan de necesitar los fármacos o los usan solo al principio. Lo importante es que sea un proceso sin prisas, donde lo sexual no gire solo alrededor de la penetración, sino del placer compartido. Si la ansiedad es muy fuerte, un sexólogo puede complementarlo con terapia cognitiva para romper esos pensamientos de fracaso antes de que arruinen el momento. Es como reentrenar al cerebro y al pene para que trabajen en equipo sin que el nerviosismo les gane la partida. Sin embargo, en todos los casos es necesario un seguimiento a largo plazo, sobre todo si no se han abordado las causas psicológicas profundas del problema y la terapia ha sido más conductual que cognitiva. Una de las principales razones de esta necesidad de seguimiento radica en el riesgo de caer en la dependencia a estos fármacos, sobre todo en ciertos pacientes que tienen un perfil ansioso, cuando cambian de pareja o atraviesan una crisis de pareja o personal. Efectivamente, después del tratamiento, el paciente puede volverse psicológicamente dependiente del tadalafilo o sildenafilo. Aunque las pastillas no generan adicción física como una droga, sí pueden crear una dependencia mental, porque el hombre se acostumbra a tener erecciones más firmes y rápidas, incluso con menos deseo o estimulación. Cuando intenta dejarlas puede entrar en duda, y si las pastillas no funcionan, ese miedo hace que, aunque ya no las necesite fisiológicamente, siga usándolas por seguridad, como un seguro contra el fracaso. Además, si antes la excitación dependía del juego previo, la conexión con la pareja o la relajación, ahora el cuerpo puede aprender a responder solo con el fármaco, haciendo que la mente subestime su capacidad natural. Para evitarlo, lo ideal es atacar a la madre del problema, mientras se consolida la mejoría ya sin fármacos. Así el hombre se reconecta con su respuesta sexual, natural y primigenia, sin depender del ayudante químico. Y aquí viene el método que yo incluyo no solo en mi consulta, sino también en mi videocurso Aumenta tu potencia sexual en 5 pasos sencillos, un tutorial en el que tienes herramientas muy poderosas para mejorar tu función eréctil de forma natural. El método se denomina recapitulación y está descrito en profundidad en el videocurso. Básicamente, se trata de identificar qué episodio o episodios vitales fueron o siguen siendo la causa de ese miedo a perder la erección, tan inoportuno, molesto y con consecuencias tan sumamente desagradables. Una vez descubiertos, las situaciones se reviven y liberan en profunda concentración, centrándose en el componente emocional y liberándose de ellas mediante la respiración y la intención. Aunque se trata básicamente de un trabajo personal, es más eficiente si se acompaña de la guía de un terapeuta. Un método excelente para conocerse a uno mismo
Tarea difícil, pero muy beneficiosa a muchos niveles, no solo en la esfera sexual. Antes de terminar, quiero apercibirte de que jamás te recomendaré utilizar los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 por tu cuenta. Estos medicamentos, como el sildenafilo y tadalafilo que hemos hablado antes, no están exentos de efectos indeseables y riesgo de dependencia como te acabo de describir. Por favor, pídeselos siempre a tu médico si crees que los necesitas. No sabes los males que está provocando, sobre todo en la juventud, su libre dispensación en los países que lo permiten. Ojalá lo reconsideren. Un placer y un honor poder seguir compartiendo contenidos de alto valor en medicina en YouTube. Ya sabes cómo puedes apoyarme para que pueda continuar. Un afectuoso saludo y muchas gracias por tu atención.